No le da el tiempo, terminó, por favor. No puede ser. Terminó la partida en menos de 7 minutos de partida. Un rush increíble. Bienvenidos mis espartanos, tenemos la última partida de esta serie, de este increíble show match entre el equipo de Rusia, Capybara, y el equipo WXW de Europa, y vemos que arranca con todo. Empieza la pelea, no me dan ni siquiera tiempo a presentar los equipos que ya se están dando con absolutamente todo. Vemos antorchas, vemos a todas las tropas combatiendo de manera súper épica, y es que sí, recordamos cómo viene este show match en las partidas anteriores. Si no las vieron, se las súper recomiendo, ya que son batallas súper épicas. Pueden ver estrategias de equipo realmente muy buenas que aplican estos jugadores de élite. Y recordemos, esta es la última de una serie de 4 partidas de un torneo de jugadores de élite entre un equipo de Rusia y un equipo de Europa. Y vamos a ver, teníamos la primera partida la ganó el equipo Capybara, el equipo de Rusia. La segunda partida la ganó el WXW, el equipo de Europa. Y la tercera partida de desempate la volvió a ganar el equipo Capybara de Rusia. Así que en esta partida tenemos... Uy, me olvidé de sacar la niebla de guerra, pido disculpas por eso, por favor. Vamos a colar esto, perfecto, muchísimo mejor. Y en esta cuarta partida, porque la tercera la ganó Capybara, el equipo de Rusia, estamos en 2-1. Así que vamos a ver si esta serie termina en un 2-2 empatado entre ambos equipos de élite, o si por el contrario, el equipo Capybara, que vemos del lado derecho de la pantalla con el color rojo, va a dar un que hablar muy grande, ganando 3-1 en esta partida. Vamos a ver cómo se determina, y por lo que podemos ver, el equipo rojo fue con todo, por todo lo alto, capturó Alfa de manera bastante sencilla, y parece que va a ir a un rush contra la base del equipo azul, en la cual solamente Red Duke está defendiendo con sus tropas de bárbaros liderados por Vercingetorix. Por lo que vemos, Aristóteles va a atacar el punto de respawn enemigo, evitando que así las tropas puedan venir a apoyar. Parece que sí, parece que el equipo rojo vino a un rush. El equipo azul tiene que volver lo antes posible a la base, y por lo que vemos lo están empezando a hacer, pero no lo veo muy bien que vuelvan con el respawn, porque pasa esto. Redzi volvió con respawn y se encuentra con Vercingetorix. Uff, qué estrategia. Vino con todo el equipo de Rusia. Vino con todo y se siente muy confiado. Viene con todo a capturar la base. Tiene 7 unidades ya en la base del enemigo. Parece que lo quiere terminar lo antes posible esta partida. No la quiere alargar, no quiere jugar por puntos. Vamos a ver si el equipo azul se logra defender, porque lo veo muy complicado, muy complicado. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Lo veo... El equipo azul tiene que retroceder. Tiene que retroceder 8 unidades contra 1. Redzi logra volver, logra con sus tropas de China. Vamos a ver si logra defender su equipo. No vino con sus tropas de Grecia, en este caso cambió de unidad, por lo que vemos. No quería usar más a Leónidas, creo que está usando a Wang Shu, si mal no me equivoco. Pero el equipo rojo viene por todo lo alto a capturar la base. Ojo, si al equipo rojo le sale mal este intento de captura de base enemiga, esto va a ser una gran ventaja para que el equipo azul pueda remontar y pueda capturar los puntos que hay alrededor del mapa. Y es que tenemos una batalla súper épica en la base del equipo azul. Tiene que defender con todo lo que tiene, porque si no, Rusia se lo va a comer vivo. Quiere liquidar esta partida lo antes posible, y va a hacer todo lo posible para liquidarlo en cuestión de minutos. Si vemos que el punto de respawn sigue molestado, unas sillas se están sacando problemas de encima. Parece que Rusia... Lo veo difícil, lo veo muy difícil. No les voy a mentir, mis espartanos, lo veo muy difícil para que el equipo de Europa pueda sacarse esta presión de encima. Tiene a todo Rusia en su base. Vamos a ver si lo logran, porque si no lo hacen en los próximos minutos, la partida se nos va a acabar súper rápido. Esto es lo que conocemos como la estrategia de rush a la base del enemigo. Tomen nota, anoten esta estrategia y aplíquenla en sus partidas con sus amigos. Y vamos a ver, porque parece que Rusia está cómodo en la base del enemigo. Tiene que meterse ya en su propia base el equipo azul, porque le queda muy poco, le queda realmente muy poco. No sé si van a llegar, no sé si van a llegar. Tenemos muy pocas tropas, tenemos 8 contra 4, la barra está bajando muchísimo. Lo veo muy difícil, tiene que volver todo el equipo azul, se va a terminar lo antes posible. Antomac tiene que correr. Si ellos corren y entran en la base, vamos a ver si llegan. No, se termina. Entra. No, falta una más.
Suelta nomás, se termina acá. No puede ser, no. Se termina acá, 6 contra 8, no les va a dar, no le da el tiempo. Terminó, por favor. No puede ser. Terminó la partida en menos de 7 minutos de partida. Un rush increíble por parte del equipo de Rusia. No puede ser. Lo terminaron súper rápido. No me lo esperaba, realmente no me lo esperaba. Yo esta partida no la había visto antes. La vi por primera vez con ustedes acá en este momento en vivo. Y la verdad que fue increíble. Esa es la estrategia que conocemos como el rush a la base del enemigo. Y es que no lo puedo creer, porque lo hicieron muy rápido, muy bien. No se pudo defender el equipo azul. Y realmente fue una partida súper rápida, pero no por ser rápida es menos épica, porque mostraron una estrategia muy útil. El equipo rival no se esperaba un rush tan rápido a su base y no lograron defender. Realmente no lograron. Y la división que hicieron mandando a la caballería de Vercingetorix al punto de respawn para que los aliados no pudieran ayudar su propia base, realmente fue todo en contra del equipo de Europa. El equipo de Rusia lo hizo muy bien y por lo que vemos se lleva un épico 3-1. Así que sí, Capybara vence por 3-1 al equipo de Europa del WGW, los cuales aún así dieron unas partidas súper épicas. Parece que aquí Capybara ya tenía su estrategia armada, porque recordemos, y algo que voy a explicar más adelante, es que en los torneos internacionales los jugadores eligen en base a un sistema de sorteo que después les voy a explicar en detalle cómo se determina quién va a usar cuál tal general o quién puede elegir el mapa o el lado del mapa donde se va a jugar, lo cual es muy importante, ya que hay determinados lados que tienen más ventaja que otros, ya que como ustedes vieron no son lados exactamente iguales. Pero bueno, mis espartanos, tuvimos una partida épica. Like por esta partida, suscríbete al canal ya que se viene una nueva serie dentro de muy poco entre otros equipos de élite del Total War Arena, y dentro de muy poco se viene un torneo internacional junto con la nueva expansión para el Total War Arena. Así que estate atento al canal, suscríbete, activa la campanita para estar atento a esos videos y ya nos vemos en la próxima, espartanos.